Bendiciones, soy el profesor Marcos Flores del Instituto Bíblico en San Ignacio. Continuamos con nuestro curso, es Exégesis Bíblica. Esta es la lección número 3. Bienvenidos y bienvenidas a este curso y esperamos sea de bendición a nuestra vida ministerial. En esta oportunidad estaremos dando inicio a otro tema, como es las epístolas, su importancia del contexto. Comenzamos a tratar acerca de los diversos géneros bíblicos con el estudio de las epístolas del Nuevo Testamento. Una de las razones para comenzar con esto es que parecen ser de fácil interpretación. Después de todo, ¿quién necesita ayuda especializada para entender que todos pecaron, como dice Romanos 3:23, o que la paga del pecado es muerte, como dice también Romanos 6:23, y que por gracia sois salvos por medio de la fe, como lo dice Efesios 2:8, o los mandatos andad en el Espíritu, como lo dice Gálatas 5:16, y andad en amor, como lo dice Efesios 5:2. Son declaraciones muy entendibles, son fáciles de entender. Al contrario, la facilidad para interpretar las epístolas puede ser engañosa, especialmente en su exégesis. Si uno guía un grupo de estudio bíblico, debe darse cuenta de estas dificultades. ¿Cómo se ha de considerar la opinión de Pablo en 1 Corintios 7:25 como palabra de Dios? Preguntarán algunos, especialmente cuando les disgustan las consecuencias de tal opinión. Y las preguntas siguen. ¿Qué relación tiene la excomunión del hermano del capítulo 5 con la iglesia contemporánea? Especialmente cuando el excomulgado puede irse a otra de tantas iglesias. ¿Qué importancia tienen los capítulos 12 al 14 si uno está en una iglesia local donde no consideran válidos los dones del Espíritu Santo para el siglo XX? ¿Cómo evitamos la clara especificación del capítulo 11, verso 2 al 16, de que las mujeres deben cubrirse la cabeza al orar y al profetizar? Entonces se ve que no es tan fácil interpretar las epístolas como se cree a menudo. Así que, debido a su importancia para la fe cristiana y porque así surgen tantos de los asuntos exegéticos más importantes, vamos a usarlas como modelos para las cuestiones exegéticas que vamos a tratar en esta clase. Primero, ¿cuál es la naturaleza de las epístolas? Es lo primero que tenemos que entender. Antes de considerar Primera de Corintios, específicamente como modelo para el exégesis que estaremos haciendo de las epístolas, hay que mencionar algunas generalidades acerca de todas ellas, de todo el Nuevo Testamento, excepto el libro de los Hechos, Apocalipsis y los Evangelios. ¿Cuáles son algunas de las generalidades a considerar al hacer un estudio exegético de las epístolas? Primero, es necesario notar que las epístolas en sí no son homogéneas. Hace muchos años, Adolfo Disman, basado en los vastos descubrimientos de papiros realizados, hizo una distinción entre cartas y epístolas. Las verdaderas cartas serían elementos sin valor literario, con un propósito que interesaba solamente a la persona o personas a quienes iban dirigidas. Esto es, no eran escritas para el público y la posteridad. A diferencia de la carta, la epístola era una forma literaria artística o un género literario dirigido al público. Deisman, él mismo dijo que consideraba todas las epístolas paulinas y también segunda y tercera de Juan como cartas verdaderas y cartas reales. Aunque algunos otros eruditos han advertido que no se deben reducir todas las cartas del Nuevo Testamento
a ninguna de estas categorías. En algunos casos la cuestión no está clara. Sin embargo, la distinción es válida. Romanos y Filemón difieren entre sí no solo en contenido, sino porque una es más personal que la otra. Y en contraste con cualquiera de las cartas de Pablo, segunda de Pedro y primera de Juan, son más de tipo epistolar. Se puede ver la validez de esta distinción al observar la forma de las cartas antiguas. Así como hay una forma establecida para nuestras cartas, ¿cuál es la forma? Fecha, saludo, texto, conclusión y firma. Así también había una forma para las de aquel entonces. Se han hallado millares de cartas y la mayoría de ellas tienen una forma exacta a la de las cartas del Nuevo Testamento. El formato de las cartas estaba dividida en 6 partes. Número 1, nombre del escritor. Número 2, nombre del destinatario. Número 3, saludo. Número 4, petición de oración o acción de gracias. Número 5, el texto. Número 6, saludo final y despedida. El elemento variable de este formato es el número 4, que en la mayoría de las cartas antiguas toma la forma de un deseo expresado en oración. Es casi exactamente como tercera de Juan. O se omite del todo como en Gálatas, primera de Timoteo, Tito. A veces se omite esa parte. Aunque a veces se encuentran la acción de gracias y la oración con frecuencia en las cartas de Pablo. En 3 de las epístolas del Nuevo Testamento, esta acción de gracias se convierte en doxología, como por ejemplo en 2 de Corintios, Efesios, primera de Pedro. Observaremos que las epístolas del Nuevo Testamento a las que les falta cualquiera de estos elementos son las que no son cartas verdaderas, aunque en parte tienen la forma epistolar. Hebreos, por ejemplo, que ha sido descrita como 3 partes de tratado y una de carta, fue en realidad enviada a un cierto grupo de gente, como se aclara en el capítulo 10. Observe que especialmente la forma de carta en Hebreos 13, 22 al 25. Sin embargo, los capítulos 1 al 10 no tienen forma de carta, sino que son en realidad una elocuente homilía en la cual el argumento de la preeminencia de Cristo sobre todo lo precedente se ve interrumpido varias veces con urgentes palabras de exhortación a que los lectores se mantengan firmes en la fe en Cristo. La primera carta de Juan es similar en ciertos aspectos, con la excepción de que no tiene ninguno de los elementos formales de una carta. Sin embargo, es claro que iba dirigida a un grupo específico de personas y se parece mucho al texto de una carta al que se le han quitado los elementos formales. El caso es que no es simplemente un tratado teológico para la iglesia en general. Santiago y Pedro y segunda de Pedro están dirigidas como cartas, pero les faltan el saludo familiar final y la despedida. También les faltan los destinatarios definidos, además de otras anotaciones personales de los escritores. Estas son las que más se acercan a la definición de epístolas en el Nuevo Testamento. Esto es, son tratados para toda la iglesia. Esto es una epístola. Tratados para toda una iglesia. Aunque parece que segunda de Pedro fue motivada por algunos que estaban negando la segunda venida. Santiago, al contrario, carece de un argumento general y parece más como una colección de notas para sermones sobre una variedad de temas éticos y no una carta. A pesar de esta variedad, hay una cosa que todas las epístolas tienen en común y es lo más importante que se debe observar al leerlas e interpretarlas. Todas son
documentos de ocasión, es decir, motivados y producidos por cierta ocasión, y son del siglo primero, aunque son inspiradas por el Espíritu Santo y por lo tanto pertenecen a todas las épocas. Fueron escritas primero en el contexto del autor para el contexto de los destinatarios originales. Son precisamente estos factores que son de ocasión y que pertenecen al primer siglo, los que hacen que su interpretación sea difícil muchas veces. Por encima de todo, se debe considerar seriamente su naturaleza ocasional. Esto no significa que fueron ocasionadas o motivadas por alguna circunstancia especial del autor o de los lectores. Casi todas las cartas del Nuevo Testamento fueron motivadas por los lectores. Filemón, Santiago y quizá Romanos son las excepciones. Usualmente la ocasión era alguna clase de comportamiento que necesitaba corrección, o un error doctrinal que había que enderezar, o un malentendido que se tenía que aclarar. La mayoría de los problemas de interpretación de las epístolas se deben a su factor ocasional. Tenemos la respuesta, pero no siempre sabemos las preguntas o los problemas, si los había. Es como escuchar solamente una parte de una conversación telefónica y tratar de imaginar lo que dice la otra persona al otro lado o al otro extremo de la línea. Es muy importante tratar de saber las preguntas a las cuales encontramos la respuesta en el pasaje bíblico que estudiamos. Un punto aquí. La naturaleza ocasional de las epístolas también significa que no son principalmente tratados teológicos, no son compendios de la teología de Pablo o de Pedro. Hay teología implícita, pero siempre están dirigidas a tratar del asunto presente. Esto es cierto, incluso en el caso de Romanos, que es donde se encuentra una declaración más sistemática y completa de la teología de Pablo, pero es solamente parte de su teología. En este caso, la que surge de su tarea especial como apóstol de los gentiles. Son su lucha especial por los derechos de los gentiles a la gracia de Dios y su relación con el problema global de la ley, las que le dan una forma especial al argumento en el libro de Romanos y hacen que se use allí la palabra justificación como la metáfora principal para hablar de la salvación. A fin de cuentas, la palabra justificar que predomina en Romanos como 15 veces y en Gálatas 8 veces, aparece solamente otras 2 veces en todas las demás cartas de Pablo. De modo que vamos continuamente a las epístolas en busca de la teología cristiana. La contienen en abundancia, pero siempre se debe tener en cuenta que no fueron escritas con el propósito principal de exponerla. Es siempre la teología al servicio de una necesidad en particular. Después de esta introducción, hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo se hace la exégesis a una lectura exegética o una lectura exegética ilustrada de las epístolas? Lo veremos a continuación. El contexto histórico. Lo primero que se debe tomar en cuenta es, ah, se debe hacer con cualquiera de las epístolas, es formar una reconstrucción tentativa, pero ilustrada, de la situación que el autor está tratando. ¿Qué pasaba en Corinto? ¿Qué impulsó a Pablo a escribir Primera de Corintios? ¿Cómo conoció él esta situación? ¿Qué relación y cuáles comunicaciones había tenido Pablo antes con los corintios? ¿Cuáles actitudes reflejan en la carta él y ellos? Este es el tipo de preguntas que hay que responder. Entonces, ¿qué hacer? Primero, hay que consultar el diccionario bíblico o la introducción del comentario para obtener tanta información como sea posible sobre Corinto y su gente. Entre otras cosas, debe notarse que, según las normas antiguas, era una ciudad relativamente joven. Solo tenía 94 años de fundada cuando Pablo la visitó por primera vez.
Sin embargo, debido a su situación estratégica para el comercio, había tenido un crecimiento rapidísimo. Era cosmopolita, rica, protectora de las artes, religiosa, por lo menos 26 templos y santuarios, y bien conocida por su sensualidad. Con la imaginación, podemos ver que tenía un poco de lo mejor y lo peor de nuestras famosas urbes, como Nueva York, París, Madrid, Buenos Aires, Bogotá, etcétera, todo concentrado en un solo lugar. No era, pues, una carta a una iglesia rural, y esto se debe considerar al leer y observar cómo afecta a la comprensión de casi todas sus páginas. En segundo lugar, para el estudio hay que formarse el hábito de leer toda la carta de una vez. Hay que dedicar más o menos una hora para hacerlo, pero nada puede sustituir este ejercicio. Así es como se leen las cartas. Una carta de la Biblia no ha de ser diferente. Hay cosas que hay que observar al leer, pero no se trata de asimilar ahora el significado de cada palabra y oración. Es la visión de conjunto lo que cuenta primero. Es muy importante leer varias veces. Después de leer y dividir la carta en sus secciones lógicas, hay que emprender el estudio de cada sección de la misma manera. Hay que repetir la lectura y observar las características especiales del texto. Al leer a través de toda la carta, sería útil escribir notas breves con referencias. Esto para los que no pueden mantener sus notas mentalmente. ¿Qué se debe observar al leer para considerar las generalidades? Recuérdese que el propósito aquí es reconstrucción del problema. Así que sugerimos 4 clases de notas. Número 1, lo que observe sobre los destinatarios mismos. Por ejemplo, si son judíos o griegos, esclavos, amos, sus problemas, actitudes, etcétera. Segundo, la actitud de Pablo. Tercero, las cosas específicas mencionadas en cuanto a la ocasión. Y cuarto, las divisiones lógicas y naturales de la carta. Esta es una forma en la cual usted puede ir haciendo ese estudio de una carta. Así que dejaré esta tarea y es que busque usted una epístola y conteste estas siguientes preguntas. ¿Qué observa de los destinatarios de esa epístola o carta? Si son griegos, judíos, amos, esclavos, cuáles son los problemas que se mencionan, qué actitudes se dicen de ellos. Esa es la primera pregunta que contestará. Segunda pregunta, ¿cuál es la actitud de Pablo mientras él escribe? ¿Cuál es el carácter de Pablo? ¿Qué nota usted en la escritura las emociones o actitudes de Pablo al escribir? ¿Está alegre, feliz, triste, molesto, decepcionado, etcétera? Trate de reconocer, identificar las actitudes de Pablo. Tercero, las cosas específicas mencionadas en cuanto a la ocasión particular de la carta. ¿Qué se dice? ¿Qué problemas se están tratando en esa carta? Haga esas anotaciones. Y número 4, ¿cómo divide usted la carta? ¿Qué nombre o párrafos serían las secciones de su carta? Esta sería la tarea para esta clase. Dios les bendiga y espero sea de mucha ayuda este conocimiento del cual estamos adquiriendo en esta tarde. Bendiciones.